Bueno, entramos en química orgánica. Respecto a la pregunta número 13, tengo que ver esa secuencia. Recuerden que había reacciones de adición, de sustitución, de eliminación y la que yo he nombrado antes, la de combustión. Siempre recuerden, en la adición se rompe un enlace porque entra algo en la molécula, no sale absolutamente nada. ¿Bien? Para que me dé cuenta. En la reacción de eliminación, elimino algo, sale algo, pero no entra nada. Y en la de sustitución, sale algo y entra otra cosa. ¿Bien? Como para tener un poquito en cuenta. Y la de combustión, se forma dióxido de carbono más agua. Bien, si analizamos la primera reacción, que es una reacción de los alcoholes, bien, calentando en medio ácido, se forma un alqueno. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy sacando el grupo oxidrilo con un hidrógeno, estoy eliminando agua, bien, para poder formar ese doble enlace, bien. Después, la segunda etapa, el alqueno reacciona con hidrógeno. Los alquenos dan reacciones de adición. Yo estoy adicionando hidrógeno para poder formar, en este caso, un alcano de igual número de átomos de carbono que el alqueno de partida. Cuando voy a la reacción B, tengo el buteno. Cuando reacciona con este hidrácido, vamos a seguir la regla de Markovnikov. Ahí, si ustedes ven, le están poniendo un solo producto. Yo cuando les he enseñado les he dicho, se forma una mezcla, ¿bien? Porque estamos frente a un compuesto que tiene 4 átomos de carbono, el de partida. Entonces se formaría el 2-bromobutano y el 1-bromobutano, siendo el 2-bromobutano, o sea, en mayor proporción. Cuando a ustedes le den de esta manera y le den solamente el de mayor proporción y no le den el otro, está bien. No está mal la reacción química. Si a mí me lo hubieran dado al otro solo, sin ponérmelo a este, sí está mal. Bueno, ahí tenemos una reacción de adición y después, si yo a ese halogenuro de alquilo lo trato con un álcalis, me doy cuenta fácilmente que estoy sustituyendo el átomo de bromo por el grupo oxidrilo. Cuando vamos a la reacción número 3, es una reacción de los alcanos, una reacción de sustitución de los halógenos en presencia de la luz solar, me forma el 2-cloropropano o cloruro de isopropilo, y después, si yo ese halógenuro de alquilo lo trato calentando en medio ácido, hago una reacción de eliminación. Bueno, no es la secuencia que nos han pedido. Bueno, además ya es la B. Pero sigamos repasando. Cuando yo estoy frente a un alquino, el alquino cuando se hidrogena, yo podía elegir qué isómero del alqueno a partir del alquino quería obtener. Y si yo quería obtener el isómero trans, utilizaba como catalizador o medio de reacción sodio metálico o litio metálico en una solución amoníaca. Cuando yo a ese alqueno lo trato con la solución de bromo en un solvente apolar u orgánico, voy a formar un alcano dihalogenado vecinal. Recuerden, vecinal era en carbonos vecinos. ¿Qué significa vecino? Uno a la par del otro. Geminal, ¿qué significa geminal? Del mismo. Bien, entonces acá tenemos dos reacciones de adición. Cuando vamos a la pregunta número 14, ahí les he puesto cómo tienen que razonar este problema. Este problema yo lo razono de manera tal de decir, hago la estructura de ese compuesto, hago la reacción que me dice si se puede hacer o no, porque quizás no se puede hacer, quizás ese compuesto no reacciona y no te forma nada.
Si yo tengo el etanoato de bencilo, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el programa, de eso se tienen que basar. Si yo digo un éster, ¿hemos visto hidrólisis ácida? Sí. ¿Qué me da el éster en una hidrólisis ácida? Me da el ácido más el alcohol. Cuando yo hago el etanoato de bencilo, el ácido que le da origen es el ácido acético o el ácido etanoico, mientras que el alcohol es el alcohol bencílico. Con respecto al fenol, no hemos visto hidrólisis ácida. Bien. Después, con respecto a la benzamida, sí hemos visto la hidrólisis ácida y se va a obtener el ácido benzoico más amoníaco, y con respecto a la anilina no hemos visto la hidrólisis ácida. Respecto a la pregunta número 15, una pregunta de nomenclatura, bien, lo que tienen que hacer es identificar la cadena más larga que me contenga los grupos funcionales y de esa manera nombro el compuesto. En base a la pregunta número 16, tenemos esa fórmula carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. Yo lo que hice fue ponerle la fórmula general o cómo voy descartando. Por ejemplo, la A no puede ser ni un ácido ni un éster porque me está diciendo que tiene un oxígeno. Y en un ácido y en un éster tengo dos. Cuando yo tengo un aldehído o una acetona, he puesto el pentanal y la 3-hexanona y me doy cuenta que sí cumple con esa fórmula general. A su vez, ¿qué son el pentanal y la 3-hexanona? Repasemos un poquitito. Isómeros de función. Si yo podría poner otra cetona isómera de función, pondría la 2-hexanona. ¿Bien? ¿Puede ser el alcohol con el éter? No, porque cuando ustedes lo hacen al compuesto y suman, se dan cuenta que estos isómeros de función tienen 12 hidrógenos. Bien, y en el caso del aldehído con un alcohol trihidroxilado, no. Hago la fórmula y me doy cuenta que no puedo. Respecto al problema número 17, hago la estructura del acetato de etilo. El éster no es más soluble que el ácido. El éster no puede formar puente hidrógeno con el agua, en cambio el ácido sí. Cuando yo hago la reacción con el hidróxido de sodio, me di cuenta que no se me genera ese compuesto, sino que se me genera etanoato de sodio y alcohol etílico. Cuando yo hago la reacción de obtención, sí es una reacción de obtención de este éster y a su vez no da positiva la reacción de Tollens porque es un éster y los éster no dan reacción positiva al tratar con este tipo de oxidantes.